¿Hay alguna vacuna que valga la pena? Para mí no. Mi hijo no está vacunado, no tiene ninguna. El problema es que es el mejor negocio que existe. Las empresas han conseguido impunidad total, tiene inmunidad legal. El niño de Olot, un niño que no se vacunó de la difteria y terminó muriendo. El tratamiento que le dieron, muy raro, porque al saber que no estaba vacunado, no lo trataron como al resto de niños. Y a ese niño le terminaron pinchando con suero antidiftérico. A un caballo le pinchan la difteria, desarrolla anticuerpos, le extraen ese suero y supuestamente lo purifican y se lo pinchan al niño. Y el niño terminó muriendo. ¿Pero de qué murió? ¿De la difteria o de todo lo que le hicieron? Es una lástima cómo funciona el mundo y que desgraciadamente esta conversación con Carlos no vaya a llegar a las personas que realmente les interesaría escuchar lo que tiene que decir en esta charla. Y es que los dioses de los algoritmos harán que no lleguen a esas personas. Es por esto que dentro de Sociedad Ninja, mi comunidad probada multipotencial, tenemos 5 episodios grabados en exclusivo en esta serie de los pinchitos, de los vacuñados, y un documento de 125 páginas aproximadamente que Carlos en los últimos años ha recopilado a todo lo que he ido aprendiendo sobre los pinchazos. Este documento y estos episodios están listos para ser descargados para todos los miembros de Sociedad Ninja, pero si no eres miembro igualmente puedes acceder a él en las notas del episodio. Lo tienes en la descripción, pulsas ahí en el enlace que pone claramente notas del episodio y tienes un 25% de descuento para acceder a estas conversaciones privadas y no censuradas que Carlos ha dedicado tantísimos años a preparar y también a resumir, porque es todo un arte, creo yo, el arte de expresar y resumir tantísima información. También todos los libros que se mencionan en este episodio, como todas las otras referencias, también estarán en la descripción, en las notas de este episodio. Así que sin más dilación, disfrutad esta charla de Pau Ninja. Carlos, creo que eres de las pocas personas que conozco que su hijo no tiene ninguna sola vacuna. ¿Cómo llegas a este punto, no? Porque entiendo que no toda tu vida hubieras decidido esto, ¿no? Sino que es algo que decidiste más adelante y no sé si tú tienes algunas vacunas como la mayoría de nosotros desde que somos pequeños y más hacia la adultez. Sí, a ver, yo llevo todas las que me tocaron en su día. De hecho, hasta recuerdo cómo venían en el colegio y nos pusieron varias y yo tengo aquello grabado como una especie de trauma, ¿no? Porque de pronto nos ponían ahí en fila, casi como en esas imágenes militares y venga pinchazo. Y bueno, mi hijo no está vacunado, no tiene ninguna y efectivamente yo no llegué a esa conclusión de no voy a vacunar a mi hijo de un día para otro. Ya digo que yo llevo todas mis vacunas y como cualquier persona normal siempre había pensado que las vacunas habían salvado a la humanidad y habían salvado vidas y eran casi la panacea. Lo que pasa es que, bueno, tengo un amigo que nos lleva al resto de amigos un poco de adelanto y ya tenía un hijo pues, en edad vacunacional hace ya muchos años, ¿no? Mi hijo tiene ahora 5, pues esto hará unos 7 u 8 años más o menos, que fue cuando yo me empecé a plantear todo esto. Y pues nada, hablando con él, la típica pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está Aníbal? Tal, pensando que me iba a decir, pues muy bien, enorme, creciendo. Y me dice, muy preocupado. Pues tío, estamos muy preocupados porque hemos visto un retraso, una vuelta atrás. ¿A qué te Digo, refieres a una vuelta atrás? pues eso le pregunté, exactamente eso le pregunté porque Vale, tampoco lo entendí. Dije, pero sí. como que una reversión, creo que me dijo. Y entonces le pregunté y me explicó. Dice, mira, ha empezado a caminar peor, como que ha olvidado cómo caminar bien, como si la coordinación de sus movimientos, sobre todo a nivel de piernas, se hubiera entorpecido. En el habla también le ha afectado palabras que ya tenía dominadas, expresiones, esa capacidad que vemos en los niños cuando van creciendo, cómo van cogiendo esa soltura, esa capacidad de construir frases y pues parece que también se le había vuelto a, imagínate, 6 meses atrás, por así decir. Estamos hablando de un niño de 2 años. Cuando los niños son tan pequeños, en meses se ven evoluciones muy, muy bruscas. O sea, en poquitos meses tú ves una evolución muy grande. En una persona, Claro. en un adulto pasan 10 años y puede ser la misma persona. En niños es muy importante. Entonces me lo comentó muy preocupado y le dije, pero ¿y qué? O sea, ¿y por qué? ¿No? O sea, porque un niño así no sano, que siempre había estado sano, ¿qué le pasó? Y me dijo, pues no sabemos, justo hace una semana que lo han vacunado y ahí se me quedó. Eso se quedó ahí, que ya, bueno, pues le pregunté un tiempo después, unos 15 días después, si no recuerdo mal, que nos volvimos a juntar, me dijo que ya todo bien, que estaba normal.
lo vi al niño, bueno, niño, ya casi un adolescente, lo vi hace unos días, está perfecto. Pero a mí eso me dejó se me quedó ahí, porque dije, ostras, o sea, las vacunas, que te vacunen puede producir una reversión a nivel neurológico de este calibre, de dificultarte el caminar, el hablar. Un par de años después, aproximadamente, mi mujer y yo nos planteamos el ser papás y aquello me volvió, porque claro, no sé, yo soy una persona muy eficaz, muy eficiente, me gusta hacer bien las cosas y cuando me planteé ser padre, pues quise ser el mejor padre del mundo y hacerlo bien y decir, oye, ¿cómo puedo cuidar a mi hijo para que sea la mejor versión del mismo? Y claro, aquello me volvió. Y dije, bueno, también, a ver, yo he trabajado 9 años en un herbolario, en aquel entonces ya estaba en el herbolario y eso, quieras que no, te pone en contacto con determinadas corrientes, personas. Poquito a poco me fue llegando una especie de goteo. Alguna clienta que no había vacunado de X vacuna a sus hijos y me lo explicaba en confianza. De pronto en un curso te dicen una frase, te dicen algo. Entonces todo aquello se me fue juntando y empecé a hacer una investigación que, bueno, pues que duró, la he hecho como en 2 fases, estuve como 2 meses, primero fueron 2 meses intensivos de investigar mucho y luego elaboré una especie de dossier que le expuse a mi mujer, ahora hablamos de eso. Eso me encanta y sin duda te voy a preguntar sobre esto porque muchas personas que han llegado ya en estos primeros minutos dicen, yo voy en línea con esto, pero mi pareja no lo está, ¿no? Entonces, vale, expusiste este dossier, este PowerPoint, ¿no? A tu mujer y ¿qué más pasa a partir de aquí? Bueno, pues le expuse mis razones, lo que yo había descubierto, mis motivos, y le dije, mira, creo que no debemos vacunar a nuestro hijo por esto, por esto, por esto. Le hice una exposición de 2 horas de exposición. Cuéntame un poco el setup, es decir, ¿la sentaste ahí en el sofá con un proyector o algo por el estilo, con un PowerPoint que habías hecho o cómo fue este setup? Pues en el sofá no puse proyector, pero sí con la pantalla del portátil. Había elaborado una especie de presentación, unas diapositivas, sobre todo con gráficos y cosas así. Imágenes también tiré de imágenes que había encontrado por ejemplo, de efectos adversos de las primeras vacunaciones. Hablamos de fotos en blanco y negro de cuando eso se registraba, porque a día de hoy te diría que casi no se registra. En aquel entonces sí estaba empezando, entonces se tomaban esas fotos. Entonces le presenté la evidencia. Un paréntesis, perdona Carlos, antes de continuar. Esto que acabas de decir de que no se registra significa, porque claro, un argumento para hacer de abogado del diablo de algunas personas es, bueno, ya no hay fotos porque ya no hay efectos adversos, ¿no? Pero lo que estás comentando tú es que sí los hay, pero no se está registrando. Claro, mi propio amigo, que hablábamos al principio, le pregunté si lo había hablado con el pediatra, me dijo que sí, que había ido, que le comentaron los padres la reversión que había experimentado, que el pediatra le dijo que eso era normal, que a veces pasaba, que no tenía absolutamente nada que ver con la vacuna y no hubo ningún informe ni registro ni... De hecho, en España tenemos un sistema donde se recogen los efectos secundarios o adversos de las vacunaciones y no lo recogió en ese sistema. O sea que ya se daba como un efecto normal de la vacunación o que ni siquiera se estaba emparejando o correlacionando con la propia vacuna a pesar de que hubiera sido el único factor diferencial que desde ese punto su hijo empezó a empeorar o volver hacia atrás, para llamarlo así. Tú sabes que se dice siempre que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Pues en este caso, con las vacunas ha pasado eso. En general, la población y en concreto el estamento médico, porque los entrenan para eso, hay una total disonancia cognitiva entre vacuna y efecto adverso. O sea, eso no sucede. Eso ya no sucede. Las vacunas son seguras. Las vacunas no producen ningún tipo de enfermedad ni de efecto secundario. Eso es lo que ellos tienen grabado a fuego. Entonces, si no es casi, te diría, que le pinchas y se desmaya, no te correlacionan ese causa-efecto. Hay profesionales y profesionales, ¿no? Quiero decir, hay de todo. Yo, de hecho, en estos años he conocido, por ejemplo, a una enfermera con un gran conflicto moral porque ella está en contra de las vacunas, pero precisamente esa enfermera que le toca muchísimas veces las campañas de vacunación de la gripe y etcétera, le toca a ella, por ejemplo, y lo hemos hablado, lo hemos discutido muchas veces. Yo le preguntaba, pero ¿y tú comentas? Dice, no,
porque puedo perder mi trabajo. Digo, vale. Claro, el dilema moral de cómo puedo seguir viviendo en la sociedad sin que la propia sociedad moderna me expulse por no seguir las reglas de la sociedad moderna, ¿no? Entonces, Eso claro, es. esto es un debate ya en sí mismo que le planteaste a tu mujer cuando la sentaste en el sofá con el portátil y todas estas diapositivas. No sé si el documento que movemos por Sociedad Ninja, este de 100 y pico páginas que pasaste, es el mismo o es una versión de ese documento. No, en este caso es un documento evolucionado y mejorado. En lo que yo le presenté era menos de la mitad y porque luego te comentaba, continué investigando ya no por mi hijo, ya bueno, te iba a decir por gusto, más que gusto, por Por disgusto. conciencia. Sí, por un... Realmente es un tema que me aterra un poco, que me conmueve a nivel emocional. Entonces, bueno, seguí indagando. Llegó a mis manos el libro de Tortugas hasta el fondo, que recomiendo a todo el que tenga interés. Varios más, el libro negro de las vacunas y otros autores. Pues bueno, o sea, es que es brutal cuando uno investiga lo que encuentra, ¿no? Es eso de uno no sabe lo que no sabe. O sea, el normal de la gente en la sociedad moderna, como tú decías, no saben que no saben todo lo que hay ahí. Entonces, como decimos, la ignorancia es atrevida. Como no saben todo lo que hay porque está medio oculto, que ya va saliendo en Estados Unidos ahora es Robert Kennedy, me parece que se llama, que es una especie es como el ministro de Sanidad de allí, pues sabes que lleva años batallando contra todo el tema de las vacunas, contra Fauci, y ahora gracias a él está dando impulso y visibilidad a este tema. Pero hasta hace muy poquito uno decía cualquier cosita y en YouTube, Instagram, Facebook eras baneado, pero ipso facto. Sí, de hecho, una de las cosas que me he dado cuenta desde que empezamos a grabar este episodio, esta conversación, es que hubiera pedido que empezáramos a usar la palabra pinchitos o algo por el estilo, porque esto, la razón de este episodio, o sea, el motivo, los pinchitos básicamente, es que sacarlo en público. Entonces, claro, sé muy bien que seguramente nos van a poner algún tipo de señal, los dioses de los algoritmos no le va a gustar y todo eso, pero en fin, es con lo que estamos lidiando hoy mismo. Lo que tuvo que lidiar con tú y tu mujer es, claro, este punto de vista contradictorio, porque entiendo que tu mujer, cuando le presentaste estas ideas inicialmente, no sé si hubo seguramente, estoy 90% convencido, un rechazo inicial a una idea tan preestablecida como es los pinchitos. Exactamente, o sea, pues volvemos a lo mismo. ¿Quién no está vacunado hoy en día y diría, y yo estoy sano, yo estoy bien? Que eso podemos hablar luego. Efectivamente, hubo rechazo. Yo, como llevábamos, como si dijéramos un poco de tiempo de sobra, le dije, mira, esta es la investigación que yo he hecho, te he presentado estos argumentos de por qué no quiero vacunar al niño. Lo único que te pido es que si tú lo quieres vacunar, me presentes unos argumentos para justificarme una decisión y ahí ya valoramos, porque él dijo, pues bueno, no es mío, no es suyo, son decisiones que hay que tomar en conjunto. Y bueno, pues fue un tema que comentamos más de una vez, obviamente, surgió en varias ocasiones, pero al final su único argumento era me da miedo. Y le dije, ya, pero por miedo en sí no podemos tomar ninguna decisión, porque si es por miedo, hoy no salgo de la cama porque me da miedo que me caiga una maceta al caminar por la calle o me atropelle un coche. O sea, el miedo no puede ser razón para hacer o no hacer nada. Tenemos que ir a razones, bueno, pues de peso, ¿no? Y bueno, pues nunca llego a encontrar. Al final, pues creo que más o menos se fue convenciendo y la verdad que el niño está sanísimo, las cosas como son. ¿Cómo puede ser, o sea, cómo se fue convenciendo? Es decir, ¿tuvisteis más de una de estas charlas, la charla principal, digamos? ¿Tuvisteis más de estas charlas que fueran como os lo diría, a base de datos, de argumentos? ¿O te dijo, mira, no tengo los argumentos yo, me da miedo, pero vamos a hablar con... ¿Por qué no hablas, Carlos, con algún profesional, algún médico y tienes el debate con él y yo ya estoy ahí o lo que sea? No sé. O sea, ¿cómo surgió a partir de aquí el continuar en la misma línea ambos? ¿Hubo más choques por ahí? Hubo más veces que lo comentamos, pero siempre volvíamos a lo mismo. De hecho, cuando fue, pues una vez que ya había nacido, creo recordar, la volví a sentar y dije, mira, he descubierto, ¿te acuerdas de lo que hablamos? He descubierto
todo esto más. Y le hice una segunda presentación con más evidencia y más datos que a mí me aterraban, que había ido descubriendo, y le insistía y le decía, ¿tú qué me dices? ¿Has investigado algo? No, es que me da miedo. Y digo, yo insistía de ya, pero... Entonces, bueno, fue pasando el tiempo, al final decidimos no vacunarlo. Vimos que el tiempo nos iba dando la razón en el sentido de que el niño, pues bueno, como todos los niños, ha cogido algún resfriado, alguna gripe, el virus del boca, mano, pie y esas cosas, pero realmente es más el miedo que nos meten. Es que en el mundo que vivimos actualmente, o sea, no te digo hace 200 años o 300 que no había ni jabón. Podríamos llegar a plantearnos alternativas, pero hoy en día, o sea, unas mínimas condiciones higiénicas te van a prevenir casi todo, casi todo. Luego los hábitos de vida que siempre, pues por ejemplo en la Sociedad Ninja compartimos, que yo me esfuerzo mucho en que mi hijo viva de esa manera lo máximo posible, porque sé que ahí es donde está la salud. Y eso no quiere decir que no vaya a pillar, por ejemplo, el sarampión. Es que el sarampión debe pillarlo, es que debe cogerlo de niño, porque de adulto el haber pasado el sarampión de niño le va a prevenir para que no coja enfermedades peores. Entonces, es que tiene su sentido. Hay ciertas enfermedades que tienen su sentido. El problema, por ejemplo, creo que es del sarampión en concreto, es que si tienes poca vitamina C, si estás en un escorbuto subclínico, o sea, no llegas a tener el escorbuto, que es la enfermedad si te falta vitamina C, que se te caen los dientes, tu colágeno se deshace. Sin llegar a eso, si tú tienes unos niveles muy bajitos de vitamina C, se sabe que el sarampión incrementa enormemente las probabilidades de tener un desenlace fatal. Entonces, tan sencillo como, oye, lleva una alimentación adecuada, que no te falte vitamina C, y aunque pilles el sarampión lo vas a pasar bien. Y es que tiene sus beneficios a largo plazo el que lo pases ahora de niño, que de niño es leve, pero de adulto es una enfermedad grave. Entonces, no hay problema. Puede sonar un poco a lo mejor como, no sé, radical o loco. Oye, es que yo no veo problema en que mi hijo pase ahora ciertas enfermedades. Lo que yo intento es controlar el entorno y que su salud, su sistema inmune, sea el óptimo. Y ya está. No debemos olvidar que el ser humano ha llegado llegó al finales del siglo XIX, que fue cuando empezaron las vacunas, llegó sin ninguna vacuna. Quiero decir, fueron millones de años de evolución allá afuera, con hambre, con frío, con suciedad, con virus, con bacterias, con guerras, y no había vacunas. Y a día de hoy, todos los que estamos aquí descendemos de alguien que nos parió sin vacuna alguna. ¿Y qué pasa? Que a día de hoy, con mejores condiciones de vida, agua potable, antibióticos, cualquier hospital, medicamento, pero somos más débiles. Hay que vacunarnos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Además que ahora podemos entrar que en realidad las vacunas no han servido para erradicar ninguna enfermedad. Ahora te preguntaré con esto porque sin duda va a ser controvertido solo el hecho de escuchar esta afirmación, pero realmente lo que acabas de decir también casualmente es donde vemos más picos de enfermedades crónicas, más degeneración física y mental crónica, es decir, que no te mata, no te va a hacer ir a la sala de urgencias, pero con el tiempo te va como desgastando mentalmente y físicamente también, qué casualidad, ¿no? Entonces, esta afirmación que acabas de hacer, ¿qué significa que los pinchitos estos, las vacunas, no han erradicado a nada? Antes de continuar con el episodio, decirte menos de un minutito que en la tienda de Pau Ninja tienes las mejores gafas antiluz azul del mercado. En serio, son las mejores en calidad, precio y funcionalidad. Además, también tienes chicles duros para marcar la mandíbula, para entrenarla, ropa antirradiaciones y más productos de biohacking que muchos ninjas de la vida usamos en nuestro día a día para combatir el entorno tóxico de la sociedad moderna. Comprando en la tienda de Pau Ninja, estás haciendo que este podcast se mantenga 100% independiente, sin publicidad de patrocinadores que puedan manchar nuestra libertad de información. Así que ármate para la vida yendo a la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas de este episodio o buscando en Google tienda Pau Ninja. Y si antes de comprar pones el cupón podcast, bueno, te llevarás un descuento que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de forma totalmente libre. Ámate la vida armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Bueno, hay enfermedades autoinmunes, no te olvides, lo has dicho muy bien, pero yo quería añadir enfermedades autoinmunes, porque claro, a mí me gusta recordar que las enfermedades autoinmunes desconocidas, prácticamente desconocidas, precisamente antes de las vacunaciones, ahora son una plaga mortal. Yo mismo padezco psoriasis y yo no sé si fue o no por las vacunas, no lo sé.
pero la psoriasis está considerada una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, es curioso que desde pequeños jugamos a estimular el sistema inmune con estos pinchitos y luego, en cuanto tenemos cierta edad, sufrimos una enfermedad autoinmune, que es que nuestro propio sistema inmune está como loco. Como mínimo, yo daría el beneficio de la duda sobre si hay o no relación. Sobre lo que me preguntabas, vamos a ver. Si uno acude a cualquier fuente oficial, le muestran unos gráficos que normalmente empiezan a partir de 1950, 1940, 60. Suelen ser las fechas que cogen y te muestran. Pues a veces te hablan de mortalidad, a veces de contagio, normalmente contagio. Entonces te cogen y, pues oye, desde 1945, fíjate los contagios que había de esta enfermedad. Me da igual, difteria, tétanos, rabia, tuberculosis. Bueno, tuberculosis es diferente. El sarampión, la que tú quieras. Entonces vas viendo la evolución de los años y llegamos a 1970, ya ha desaparecido. ¿Ves? La vacuna erradicó la enfermedad. Claro, se te ha olvidado que esta enfermedad, por ejemplo, la difteria, era mortal desde, vamos a decir, 1700. ¿Por qué no me coge gráficos desde 1700? Entonces, cuando la gente indaga un poquito más, que hay que hacer ese esfuerzo, que esa fue la investigación que yo hice, que la tenemos recogida en el documento, pues cuando uno busca esos gráficos que existen, se da cuenta de que las enfermedades infecciosas, que son contra las que siempre nos hemos vacunado, esas enfermedades infecciosas ya llegaron antes de las vacunas, todas. O sea, no me quiero quemar, pero te diría así, Pau, rotundamente, todas llegaron a una disminución de más del 90%, 1, 2, 3 años antes de que saliera la vacuna. Entonces, si una enfermedad redujo su mortalidad al 90% antes de la vacuna, ¿cómo con un 10% tú me dices que la salvación fue la vacuna? ¿Cómo va a ser eso? No sé si se ha entendido la idea. Sí. Yo, por mi lado, sí. También eso ha ocurrido con otras enfermedades, ¿no? Que utilizan como el mismo. Me recuerda bastante cuando en época de COVID, el 2020, si tenías el COVID y te atropellaba un autobús, decían, sí. oye, a muerte por COVID, uno más. Pero Sí, si sí, la sí. ha matado un autobús. Tal cual. Tal cual. Hostia. Además, fíjate, hay un hecho muy curioso. Esto se observa súper bien con la polio, con la poliomielitis. La vacuna de la poliomielitis salió en los años 50, creo que fue 53, 54. Y además es radical. A partir de esa fecha, a partir de que digamos, de ese año de patentar y producir masivamente y distribuir la vacuna de la poliomielitis, el diagnóstico de polio cambia radicalmente en los vamos a decir, en los anales médicos, en la enseñanza médica y en el diagnóstico. Entonces, lo que el día antes de que saliera la vacuna de la poliomielitis habría sido diagnosticado como polio, al día siguiente, como ya estaba la vacuna de la polio, entiéndeme, es una reducción al absurdo, pero al día siguiente ya no era polio, era otra cosa. De hecho, se inventaron pues casi 20 nombres diferentes para diferentes síndromes y enfermedades que cuando tú las vas a estudiar una a una y las comparas con lo que siempre fue la polio, dices, joder, entiéndeme, si es la misma enfermedad. Vale que ahora has llegado, claro, también la ciencia avanza, no sé qué, no es que ahora hemos descubierto que en vez del gen no sé qué afecta al gen no sé cuántos, vale, pero al final la sintomatología era la misma, que antes era polio y ahora no. ¿Qué ocurre? Que antes era diagnosticada polio, millones de casos de polio, ahora no. Ahora ya no hay polio, ahora es otra cosa. Con lo cual, en tu estadística has pasado de tener polio por aquí a introduces la vacuna, desaparece la polio. Y como no comparas y dices, no, machote, que también está esta enfermedad, esta, que sumadas te lleva al mismo rango. Entonces, eso también es con la viruela, por ejemplo, pasó lo mismo. Dejaron de ser viruela. Las cosas que antes eran viruela, se introdujo la vacuna, se fue expandiendo y eso ya no era viruela, era otra cosa. Había que buscar otro nombre. Le cambian el nombre, pero en el fondo era lo mismo. Sí, yo a la polio le llamo la enfermedad trans, por eso, porque cambia de nombre y cambia, como que se pone una peluca. Sí. No, pero es así. De hecho, en la India ahora mismo hay una epidemia brutal, pero no es polio. No es polio porque resulta que en la India las vacunaciones de polio son masivas. Hay niños que hasta creo que son como los 5 años o así, llevan más de 15 dosis solo de la polio. Hay zonas en las que los vacunan cada 6 meses de la polio. Entonces, se ha descubierto que hay una enfermedad que está arrasando
cuyos síntomas son como los de la polio, pero no es polio. Tiene un nombre concreto, flacidez aguda, algo así. Es eso, ¿no? Que le ponen un bigote y le dicen que es otro nombre y ya está. Y entonces no pasa nada, ¿verdad? Claro. Sí. Madre mía. Y entonces has comentado, había otra que era un poco distinta a alguna de las enfermedades, ¿no? No Bueno, sé creo que he nombrado el tétanos. Eso iba a decir, exacto. No, perdona. No, o sea, el Bueno, tétanos sí tiene vacuna. No, quería decir otra, que era la tuberculosis. eso, iba a decir, empieza por T, ahora se me ha volado también de la cabeza. Sí, Entonces, ¿por qué crees que esta es distinta? ¿En qué la sentido es distinta? tuberculosis fue diferente porque en este caso no fue vacuna, lo que sacaron fueron los antibióticos. Se le atribuye a los antibióticos todo el mérito de que la tuberculosis desapareciera. La tuberculosis es una enfermedad producida por un tipo de bacteria que solo crece en lugares recónditos, húmedos, oscuros y llenos de polvo, en las casas. Entonces, resulta que justo en el cambio de siglo, en el cambio de la construcción arquitectónica, la arquitectura cambió a finales del siglo XIX al XX, se modificó radicalmente y también eran casas con grandes ventanales, abierta al exterior, que dejaba entrar mucha luz, más abierta al exterior, ¿no? Y además lo que es la decoración, los muebles mismo, dejaban de tener tanta decoración, volutas, no sé cómo decirte, huecos donde se acumulaba esa suciedad y permitía que esa bacteria creciera. A principios del siglo, en este cambio, como te digo, se pasó a una arquitectura y decoración más líneas rectas que no permite que prolifere la tuberculosis. Se le atribuyó a los antibióticos, pero ya estaba en remisión, antes de que el antibiótico se pudiera distribuir masivamente, ya estaba en remisión la enfermedad por esto. Y la del tétanos, porque me acuerdo que personalmente, y estoy seguro que muchas personas de mi generación, cuando hacía segundo de la ESO aproximadamente, no sé si teníamos 13, 14 años, vinieron también a ponernos en fila militar y a ponérnosla. Y sobre todo, dentro de 10 años os la tenéis que volver a poner. Sí, exactamente. Exactamente, yo me gusta preguntar a la gente, oye, ¿cuántos años tienes? No, 40, 30. Las vacunas sabes que ya han perdido su efecto. ¿Te has vuelto a vacunar? Ah, no, no. Nadie se revacuna. Es una cosa muy curiosa porque no hay esas revacunaciones y nadie se muere de tétanos, ni de rabia, ni de otras cosas. Que no digo que no puedas pillarlo. El tétanos es una enfermedad que prolifera en lugares anaerobios. Normalmente el óxido de metal permite que ahí que pueda proliferar. Era una enfermedad, bueno, muy común en un mundo más rural, más sucio, más insalubre, más inseguro. Hoy en día, que hasta yo tengo una obra aquí y las condiciones de seguridad ahora son extremas, con vallas, los atan, les ponen. Antes, pues eso, probablemente, pues sobre todo, ya te digo, en el mundo rural había muchos clavos oxidados y herramientas oxidadas, y ahí si te hacías un corte o te lo clavabas, podía ser que entrara tu torrente sanguíneo. Pues bueno, se buscó y se desarrolló la vacuna, pues como todas. Yo no creo que haya sido la vacuna la que ha impedido que el tétanos mate gente. Es que no vivimos en ese mundo ya. O sea, ese oportunismo, ¿no? En el sentido que hay un cambio estructural en el sistema o en cómo se desarrolla la sociedad o cómo vivimos, y a la vez hay esa vacuna y como que lo asocian un poco a esto y dicen, no, no, ha sido gracias a la vacuna. Me Mira, acuerdo... Sí. perdona. No, Sí, no, el caso, por ejemplo, es el cólera. Hubo un médico, creo que inglés, que estaba obsesionado con sacar él su propia vacuna para el cólera. Hizo investigaciones, dañó a muchísimos niños y personas en sus investigaciones en sus manipulaciones del cólera. Y el cólera era una enfermedad brutal, asesina, que dejó muchísimos, iba a decir millones, igual millones no, pero miles de muertos en Europa, no te digo ya en Asia. El cólera es una enfermedad que surge cuando las aguas fecales, las aguas sucias, fecales o si hay un cadáver, un agua sucia se mezcla con tu fuente de bebida. Ahí es que surge el cólera.
se contamina tu agua. El cólera se erradicó en Europa cuando se dieron cuenta de esto. De hecho, fue en Londres que descubrieron que el cólera solo salía en algunas fuentes. Fueron a investigar esas fuentes y se dieron cuenta de que estaban contaminadas o bien con fosas sépticas que había cerca, contaminaban de aguas fecales, o porque había cadáveres en el propio pozo o tal. Clausuraban esas fuentes, no permitían que la gente sacara agua de ahí, se tenían que ir a otra, pero cuando hacían eso, el cólera desaparecía. A partir de entonces, este médico llegó a sacar su vacuna, pero no tuvo repercusión. ¿Por qué? Porque lo obvio se impuso. ¿Qué fue? Separar en 2 circuitos diferentes aguas residuales de aguas potables. Eso fue lo que ocurrió y ahí se terminó el cólera en toda Europa. Entonces esta vacuna, Sí. que se habría hecho como todas, fue inútil porque le pusieron 2 dedos de frente. O sea, no dejaron que las aguas siguieran mezcladas. Dijeron, no, por ingeniería civil esto hay que separarlo. Desapareció el cólera y la vacuna fue inútil. Lo mismo, pero sin que se dieran cuenta de que la vacuna era inútil, pasó con el resto de enfermedades. O Ese es mi sea, punto. realmente la vacuna del cólera es algo que no prevaleció, que ahí sí que dijeron, no nos sirve para nada, pero entiendo entonces, por lo que me has contado, que las otras vacunas sí que podrían haberse dado cuenta o se dieron cuenta, pero igualmente seguimos usando estas vacunas a pesar de que son enfermedades que, como por ejemplo es tu hijo y se me ocurre otro niño que conozco que tampoco lo han vacunado, que, o sea, que realmente no les ha afectado todo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo de haberme puesto voluntariamente la vacuna de la rabia porque me la exigían para entrar a ciertos países, con la cartilla amarilla esa, sobre todo lo que es, creo que era Costa Rica, República Dominicana, estos sitios, ¿no? Entonces entiendo qué pasa con la de la rabia, que también supongo que tenemos que tocarla, ya que estamos haciendo un poco de hincapié en cada una de las enfermedades. Sí, la de la rabia es curioso porque supuestamente si te muerde un perro, que normalmente se supone que esa es la fuente, o bueno, un perro u otro tipo de animal, imagínate un mapache o un murciélago, se supone que tienes cierto tiempo, cierto margen para ponértela y supuestamente te salva. La vacuna de la rabia, bueno, el desarrollo fue, bueno, le inyectaron ahí a un pobre niño la rabia y tal, y los experimentos que se hicieron fueron se cogía material del cerebro de animales que habían tenido la rabia y hicieron unas pruebas horribles con la gente porque les inoculaban ese material. Era tal la virulencia que todos se enfermaban, morían y tal. Al final consiguieron, no sé si era con calor o con antibióticos, no me acuerdo, pero atenuaban la virulencia de ese material, vamos a decir, y consiguieron, creen que llegaron a encontrar una manera de que el cuerpo quedara inmunizado. En concreto, la vacuna de la rabia no la he investigado a fondo para decirte, he mirado los datos y antes de que llegara la vacuna se redujo, pero al final, si te fijas, o sea, por ejemplo, aquí en España, donde yo estoy, no te voy a decir que sea imposible coger la rabia, pero es extremadamente difícil porque es que no está ya en el mundo moderno, no está, a lo mejor se sigue reproduciendo de modo salvaje, pero al final todo esto parte de un error histórico en el que cuando el mundo tenía 2 opciones para explicar por qué se producen las enfermedades, elegimos la peor vía. Mediados finales del siglo XIX hubo como 2 teorías que explicaban las enfermedades infecciosas. La rabia es una enfermedad infecciosa porque te puedes infectar de otro animal, ¿no? Entonces hubo una teoría que era la del terreno que decía, mira, si el terreno, o sea, el cuerpo humano está equilibrado, está bien nutrido, emocionalmente está bien, está sano, digamos, da igual, es que no va a enfermar. La otra teoría es, no, el cuerpo humano está siempre en lucha, en batalla. Y hay todo tipo de agentes externos, bacterias, virus, hongos, que tratan de luchar contra nosotros y matarnos. Por eso necesitamos armas, que son las vacunas. La otra teoría es, el cuerpo está bien hasta que sucede algo, por ejemplo, un golpe. Si se produce un golpe, hay un daño en un tejido. En ese tejido se empiezan a producir ciertos cambios y surgen bacterias o virus que lo que están haciendo es ayudar a la reparación de ese tejido. Si tu organismo está demasiado debilitado, sí puede ser que te llenes de algún tipo de bacteria o de algo
Pero el problema no es la bacteria, el problema es cómo tú estás tratando a tu organismo. Lo he visto durante años y lo sigo viendo con la Helicobacter pylori, con la cándida, son hongos, son bacterias que todos llevamos dentro, pero solo a unas personas les afecta. Luego, que son personas que hacen cosas contrarias a su biología, mala alimentación, malos ritmos circadianos, muchos antibióticos. Entonces, eso que esas personas le hacen a su organismo hace que sus bacterias se vuelvan, vamos a decir, se vuelvan contra ellas. El resto de las personas que más o menos nos cuidamos, llevamos las mismas bacterias y no nos hacen nada. Luego, el punto no está en qué bacteria llevas, si es la de la rabia o es la del tétanos, es tu organismo la sabe gestionar, estás sano como para que eso se gestione. Y ese es a mi entender, ese es el punto, ese es el problema. La vida en siglos pasados ha sido muy dura, muy difícil, y en concreto en el siglo XIX, a lo largo siglo XVIII, siglo XIX, el ser humano se empezó a trasladar masivamente a las ciudades. Salió de su medio ambiente, que era rural, que era en el monte, en el campo, y se trasladó a la ciudad. Hacinamiento, convivían animales con personas, no había el sistema de alcantarillado, las aguas residuales se mezclaban con las aguas potables, había todo tipo de alimañas de insectos, había polución, contaminación de metales pesados y otras toxinas en la propia ciudad, en los barrios, porque en el mismo barrio convivía el charcutero que tenía su propia granja ahí en la misma calle que tus hijos jugaban, pero es que en la pared de al lado era la fábrica de los vidrieros que usaban mercurio para no sé qué, y eso se estaba ahí evaporando. Entonces, conseguimos crear en el siglo XVIII-XIX un ambiente muy tóxico. Eso fue el desencadenante de las enfermedades infecciosas, que siempre las ha habido, pero masivamente fueron un problema a partir de esos momentos. Y fue a principios y mediados del siglo XX, ya con las muchas mejoras de ingeniería civil, que es ahí donde está realmente la cura a las enfermedades infecciosas, ahí es donde desaparecen. ¿Por qué? Hombre, porque no es lo mismo que en una ciudad de varios millones de habitantes, como pueda ser Londres, que permitan que se construyan casas donde el sol jamás llegue ni siquiera a tocar la acera. Ahora que hay unas ordenanzas que te dicen, no, tú tienes que dejar, no lo sé, me lo imagino, 10 metros mínimo entre casa y casa. Y por ahí va a circular el aire, va a circular el sol, va a haber recogida de basuras, tu agua corriente está separada de las aguas fecales, la industria ha sido expulsada de los núcleos urbanos, ahora están en los polígonos industriales a las afueras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde ha venido la solución a las enfermedades infecciosas. Sé que me he ido por las ramas para explicarte lo de la rabia, pero la rabia es una más. No sé si te ha servido como respuesta. Sí, totalmente. Es que realmente parece un mundo muy dual, ¿no? Una contradicción andante en sí misma, que creemos estas ordenanzas o que nosotros mismos empecemos a crear un sistema social que está más estructurado para que cojamos menos enfermedades y aún así sigan imponiendo vacunas con el documento que pasas en Sociedad Ninja, que de 100 y pico páginas, ¿no? Donde se ve todos estos datos, en las que potencialmente, porque hay niños que no cogen ningún tipo de enfermedad y están totalmente sanos, sin secuelas, como tu amigo, que su hijo hizo unos cuantos pasos atrás en su desarrollo, ¿no? Entonces, supongo que por esto la serie que tenemos en Sociedad Ninja de los episodios privados y también este episodio, sin duda, voy a utilizar la palabra de vacunados, porque no es solo vacunados, sino de, ostras, realmente es algo necesario y realmente entonces, ¿por qué nos la seguimos metiendo? Creo que la respuesta, Carlos, la tenemos la mayoría ya en la punta de la lengua de por qué seguimos entonces vacunando. Si a pesar de estos desarrollos sociales que hay, menos sociedad, más higiene, mejor estructura y estos problemas y ordenanzas que hacen que no hayan estos problemas de salud, por otro lado, te meten algo que sí lo ponen. Esto, Pau, el problema es que es el mejor negocio que existe. Yo lo he pensado muchas veces, digo, no existe negocio mejor que montarte, tú que eres empresario, te lo puedes plantear, el poner una empresa, un laboratorio farmacéutico y empezar a diseñar vacunas, qué sé yo. Ahora quieren sacar una vacuna contra la vejez, tío. O sea, es que vivimos en un mundo de locos. Este es un negocio brutal porque las empresas han conseguido impunidad total. O sea, entiéndeme, si dicen en sus prospectos
los efectos secundarios, si los indican adecuadamente, son impunes, son inmunes, tienen inmunidad legal. Porque si a ti te da uno de esos efectos, la empresa jamás paga. Hay un fondo de compensación. Lo primero hay que demostrar que ha sido la enfermedad que tú has desarrollado, tienes que demostrar tú que ha sido a causa de esa vacuna. Eso es lo primero, que es largo y tedioso y complicado. Si consigues demostrarlo, el tribunal, aunque lo reconozca y diga, a este muchacho hay que indemnizarlo porque su hijo ha desarrollado lo que sea, vale, no es la empresa la que paga. Se paga de un fondo que se construye a base de un pequeño impuesto que se cobra de cada dosis que se pone. ¿Quién paga esa dosis? Esa dosis no la pagas tú cuando te van a vacunar. Te la quitan de tus impuestos. Aquí yo he pagado las vacunas de los otros niños. Yo he pagado las vacunas con mis impuestos, tú también. Bueno, tú igual no, pero... Bueno, a ver, yo también coticé en España en su momento. Ah, vale, pues eso. De todas formas, por eso se llaman impuestos, porque Sí. nadie puede decir, no quiero. Bueno, si te vas, sí, pero ya has pagado también o tus padres ya han pagado y todo eso, ¿no? Sí, sí. Y eso, y la empresa es que no paga nada, lo estamos pagando entre todos y la empresa simplemente, además son ganancias, porque además tú fíjate, tú tienes un calendario vacunacional, cuando tú lo negocias con un estado, dices, mira, yo te proporciono la de la gripe o la de la hepatitis B, tú lo tienes, o sea, es súper bueno porque tú tienes una agenda y tú sabes cuánto tienes que fabricar, en qué momento te organizas, sabes que lo tienes vendido y luego lo que se haga o no con esa vacuna a ti te da igual, que de hecho ha sucedido años atrás, bueno, con el COVID se han tirado vacunas, con la gripe A hace unos años, hace ya años, se tiraron no sé cuántos millones de vacunas que la gente al final no se puso, pero el Estado español las compró, las pagó, estaban a disposición, pero la gente no se las puso. Eso fue la pandemia anterior al COVID, fue aquella, la de la gripe porcina y la gripe aviar. Y se compraron vacunas masivamente por todos los estados que luego no se han puesto. Da igual, la empresa ya ha cobrado. Entonces, es un negocio que tiene muy buena, se ha construido muy bien este relato, esta historia. Nos lo han metido desde pequeños. Mi hijo, que ahora pues tiene 5 años y lleva ya como un año, añito y medio, que de vez en cuando pues parece que en el cole le están explicando, ¿no? Lo bueno que son las vacunas, cómo nos ayudan a combatir los virus, las bacterias. ¿Qué haces en esta situación como padre? Yo no entro y le digo, hijo, lo que te han dicho en el colegio es mentira, yo no entro ahí. Vale, yo no. Pero sí le voy dejando caer poco a poco otra versión. Bueno, hijo, ten en cuenta que los virus y bacterias están por todas partes, no son nuestros enemigos y realmente lo importante es que nosotros estemos sanos para que si alguno malo entra, que lo podamos combatir. Por ejemplo, igual que la caries, ¿no? Él tiene muy integrado lo mala que es la caries, tiene amigos que ya, o sea, te hablo de niños de 5 años, que ya hay uno en su clase, no dos, que ya le han empastado todas las muelas. Las 4 muelitas de leche ya las tienen empastadas. Me gustaría, voy a hacer un paréntesis, no sé si tú conoces a alguien y si no vamos a hacer uso de la audiencia, que me contacten por privado para ver si conocen algún dentista alternativo, porque lo de la caries tiene tela, lo de realmente... yo llevo varios empastes, desgraciadamente, y después de unos cuantos años pues aprendí, ¿no?, que el cuerpo se sigue atacando constantemente con esos empastes porque están ahí como filtrándose un montón, que incluso hay tipos de cáncer que están, o sea, salen al lado de lo que son los empastes, digamos, al lado, igual que había, ¿no?, el del desodorante con aluminios y cosas así, que salían cáncer de mamas, había mucha relación con ahí, ¿no? Entonces... pues es algo que me gustaría indagar y tener algún invitado. Vamos a hacer uso de la audiencia. Vamos a buscar a alguno. ver si alguien conoce a alguien que hable español, que me contacte por privado e intentaré contactar con ellos. Sí. Entonces, comentabas que hay niños de su clase que ya tienen o qué, empastes. Sí, entonces. ya tienen empastes. Entonces, me agarro a que él sabe que la caries es mala, que hace que te duela, que son unos bichitos, ¿no? Entonces, yo me agarro por ahí y le explico que igual que no dejamos que la caries llegue a su boca por la alimentación que él lleva, pues lo mismo, tenemos que impedir que bacterias malas le hagan daño. En este caso le digo, por eso salimos a caminar por el monte, comemos y desayunamos con la ventana abierta, pasamos frío, pasamos calor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo voy por ahí dejando las miguitas de pan para que él vaya siguiendo el camino y cuando, bueno, pues me quedan años de educarlo como un ninja, a ver si lo consigo. Claro, porque tienes que combatir con las horas que el Estado le está educando o haciendo propaganda, ¿no? Que entonces es un reto en sí mismo.
exactamente. Sí, pero bueno, él es muy listo, afortunadamente él es muy listo y de momento lleva bien esa disonancia, Debe digamos, la ser, lleva bien. debe ser porque no lleva vacunas. Una pregunta muy directa. Entonces, con todo esto que hemos dicho, ¿hay alguna vacuna que valga la pena? Para mí no. Para mí no. De hecho, cuando has nombrado, por ejemplo, lo de no viajar a Costa Rica o alguno de estos países, la República Dominicana ya no hace falta porque he estado no hace tanto y a mí no me dijeron ni me pidieron ni nada. Pero ya a veces me lo planteo, ¿no? Si alguna vez voy a Asia, que sé que hay países ahí que, ¿no? Que hay... No sé cómo está el tema ahora mismo en todos los países, no sé si es obligatorio tal cual. Si fuera obligatorio, no voy. O sea, yo lo tengo claro. Si me obligan, por ejemplo, alguna vez quiero ir a Costa Rica, que me gustaría ir alguna vez, y me dice, mira, si no te la pones va a ser imposible que te dejen entrar. No, no pasa nada, hay más países en el mundo, no pasa Sí, nada. yo te iba a decir, claro, a mí cuando me dijeron esto, yo dije, vale, era una versión que donde el proyecto Ninja no existía, la versión de Pau Ninja no existía, ¿no? Yo mismo llevo vacunas que me gustaría no haberme metido, pero que gracias a llevarlas es lo que me llevó a indagar después, ¿no? De encontrar todo lo que se estaba montando y este tinglado. Entonces, digamos que es una desgracia que te hace estar agradecido y darte cuenta de, hostia, si no hubiera estado en esa situación, no hubiera llegado a querer indagar, ¿no? Estos proyectos ninja realmente no existirían. Y lógicamente ahora estoy en una situación que si me pidieran una vacuna X, diría, pues vale, pues nada, como tú, ¿no? No voy. Entonces hay muchos otros sitios, muchos otros países, y cuando se bajen del caballo del burro, entonces ya me plantearé si volver a ir. A mí lo que me preocupa es que en 50 o tal vez 100 años las vacunas de hoy, tan aceptadas, sean pues como ahora vemos mirando hacia atrás, pues que los propios médicos recomendaban fumar incluso a las embarazadas, la talidomida, un medicamento que le daban a las embarazadas y provocó pues unos 10.000 malformaciones en niños luego cuando nacieron. Oye, las sangrías, o sea, hasta principios, incluso hasta principios del siglo XX todavía se practicaban las sangrías en algunos sitios. Entonces, o por ejemplo la mercromina. Yo no sé si tú has llegado tus padres te llegaron a poner la mercromina, a lo mejor ya, yo tengo 42 y yo me acuerdo perfectamente, llegaba a casa con una herida y mis padres, que me querían con locura, me ponían mercromina, mercurio en una herida abierta. Y hoy nos echamos las manos a la cabeza, pero hace 20, 30 años eso era lo normal. Entonces, mi punto es, dentro de 20, 30, 50 años, cuando miren atrás y dirán, madre mía, pero ¿cómo esta gente se dejaba pinchar estas cosas? Pues ese es el punto, porque al final cuando, digamos, tú te ajustas al diseño natural, tú descubres, y los ninjas que son muchos que llevan un estilo de vida lo más natural posible lo saben, que tu vida mejora infinitamente. Entonces, cuando queremos de una manera tan artificiosa, tan extraña, por medios quirúrgicos, químicos, pinchazos, el compensar cosas que de hecho nos trae la vida moderna que malvivimos, pues lo único que haces es la bola que se haga más grande y más gorda. Y yo conozco gente, he hablado con gente que me dice, pues yo llevo, bueno, un señor, ¿no? Por ejemplo, que conozco, y me dice, yo me vacuno todos los años, llevo ya 5 del COVID, o sea, lleva 5 del COVID, tío. Y me dice que todos los años se vacuna como mínimo 1 o 2 veces, que de gripe no sé qué, y me dice, mira cómo estoy, sanísimo. Y tú lo ves y dices, madre mía. O sea, y tiene un aspecto, tío, inflamado, hinchado, y como decíamos antes, ¿no? Medio en broma, medio en serio, o sea, con unas ideas que tú dices, tú no ves que tu cerebro no está bien regado. Y el problema, vamos a suponer que este señor está bien, vale, pero es que yo he leído estadísticas en las que ha habido, por ejemplo, padecimientos muy graves con muerte de 1 de cada 200. Oye, si en España hay 20 millones de niños, probablemente menos, pero vamos a decir 20 millones de niños, 1 de cada 200 ya son niños. Entonces, esto es una especie de ruleta rusa. Entonces, a mí siempre me obsesionó el pensar, ¿y si a mi hijo sí? No, esto es 1 de cada 1.000.000. Ya, pero yo no sé si mi hijo es justo el 1 de cada 1.000.000. Y si me puedo ahorrar ese riesgo, entendiendo cómo funciona el organismo de mi hijo y cuidándolo, por qué no lo voy a intentar? El tema de las vacunas es que nos inoculan miedo, Pau. Si tú te dedicas a ver las noticias
a hablar con la gente normal. El mundo moderno es todo caótico, todo enfermedad, todo muerte, todo guerra, es todo miedo. Y ese miedo te cala, te hace querer entregar tu responsabilidad a instancias superiores. No, es que el médico me ha dicho, el médico tiene la misma idea que tú de cómo funciona el mundo, que es ninguna. Sabe lo mismo que tú y probablemente menos, porque a poco que tú le dediques ya vas a saber más que él, porque él viene cuadriculado de fábrica, le han metido con calzador algo. Entonces delegamos la salud nuestra y de nuestros seres queridos, de nuestros hijos en este caso, a personas que les da exactamente igual. O sea, si mi hijo se hubiera muerto por un pinchacito, el pediatra a lo mejor se hubiera puesto compungido, pero ese pediatra vive su vida tal cual, a él no le afecta, al que me afecta es a mí. Y luego, pues bueno, han salido, que lo hemos comentado en la comunidad varias veces, uno puede ir a la página web de Novo Nordisk, el fabricante de Ozempic, y nombro este porque me parece, o sea, me parece tan grave, que tan de bulto. En el documento lo aportamos el enlace en concreto, lo pueden buscar, no obstante, cualquiera, en la página web de Novo Nordisk. Por transparencia, por las leyes de transparencia, están obligados a publicar, ¿no?, a qué médicos, organizaciones, asociaciones, hospitales dan dinero. Y es flipante, tío. Salen a 4 millones de euros aproximadamente cada año, los últimos 3-4 años. Tú te vas a los datos y están dando solo en España unos 4 millones de euros en donaciones a médicos, a pediatras, a oncólogos, a personas que trabajan con diabetes. Estamos hablando de un medicamento que el médico tiene dos opciones. O te dice, cambia tus hábitos, o te dice, mira, aquí tienes el Ozempic. Ya, y si tienes ese incentivo económico, ¿qué vas a hacer, no? Si Claro, los médicos fueron los primeros influencers en el fondo. es verdad. En épocas ya de cuando Camel pagaba a los médicos para que lo recomendara, ¿no? 9 de cada 10 médicos recomienda a Camel a tu mujer embarazada. Totalmente. ¿Qué, Entonces qué? tenemos pruebas. Sí. Dime. No, ¿y qué me dices para hacer de abogado del diablo, de esos que dicen no, pero ¿y los niños que mueren por no vacunarse? A ver, es que todo esto es muy complejo y los que mueren por vacunarse, o sea, lo primero es que no se han hecho estudios serios bien hechos. Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos la población Amis, que no es despreciable. Ojo, que los Amis sí se vacunan, ¿eh? Lo que pasa es que no se vacunan tanto, pero sí es verdad que incluso dentro de los que se vacunan hay grupos que no se vacunan ninguna. Y te puedes creer que en el momento que hay cualquier contagio de cualquier enfermedad, aunque sea una mera gripe, los CDC, los Centros de Control de Enfermedades de allí, de los Estados Unidos, inmediatamente actúan, aíslan la zona, ponen en cuarentena a las personas, empiezan a medicarlos, inmediatamente que se descubre un brote de lo que sea, intervienen. Pero nunca han tenido la diligencia de hacer un mísero estudio de decir, oye, vamos a comparar a niños AMIS sin vacunas con niños normales bien vacunados y a ver en el tiempo, en 20, 30, 40 años, cómo son sus vidas, qué enfermedades desarrollan. No, eso no se ha hecho, ni se va a hacer, ni se quiere hacer. Entonces, a ciencia cierta tampoco sabemos la mortalidad o las enfermedades que uno desarrolla tras las vacunas, porque no se ha estudiado, y esos niños que mueren sin vacunarse, diría, ya, es que la enfermedad, o sea, sí, la enfermedad y la muerte forma parte de la vida. O sea, algo que nace, algo que vive, lo único que sabemos es que se va a terminar muriendo. Entonces, yo sé que esto es un poco duro de decir, pero la enfermedad y la muerte van a seguir existiendo y uno tiene que entender que forma parte de la vida. Y podríamos ir a más. O sea, ¿se murió por no vacunarse o eran otras cosas? Porque, por ejemplo, hubo hace unos 10 años o así, no me acuerdo la fecha exacta, un caso muy famoso en España, el niño de Olot, se llamó. Fue un niño que no se vacunó, no sé si fue de la tosferina o la difteria, de la difteria. No estaba vacunado y terminó muriendo. Y tú lees eso, el titular, niño sin vacunar muere de difteria. Claro, Dios mío, voy a vacunar a mis hijos. Pero cuando tú indagas, a ese niño le pusieron un suero que llegó de Rusia, que era un suero antidiftérico, le hicieron infinidad de perrerías porque había enfermado, pero luego el tratamiento que le dieron fue muy raro porque al saber que no estaba vacunado, no lo trataron como al resto de niños. Le empezaron a hacer una cantidad de pruebas y a pincharle cosas
muy extraño, que si hubiera seguido el protocolo de vacunado no le habrían hecho. Y a ese niño le terminaron pinchando, como te digo, un suero antidiftérico. Eso se cría, en este caso, por ejemplo, en caballo. Entonces, le pinchan un suero, a un caballo le pinchan la difteria en una zona determinada de la piel, desarrolla anticuerpos, le extraen ese suero y se lo purifican, supuestamente lo purifican y se lo pinchan al niño. Y el niño terminó muriendo. ¿Pero de qué murió? ¿De la difteria o de todo lo que le hicieron? Yo tengo muy claro que si alguna vez mi hijo enferma de algo tal, yo voy a decir que está vacunado de todo, porque es que sé que si no, me lo van a tratar peor, diferente, y yo sé que no quiero eso. Realmente es un punto muy interesante, ¿no? Porque es lo que decíamos también del COVID un poco, de, hostia, lo marcamos con muerte por COVID cuando en realidad ha sido atropellado por un autobús. En este caso también lo han marcado como, no, muerte por no vacunado, ¿sabes? Un poco. Entonces es jodido en este sentido. Realmente hay muchísimas cosas que podríamos tratar, pero ya lo hemos hecho, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, en Sociedad Ninja tenemos episodios privados y concretamente con Carlos tenemos varios, pero 5 de ellos seguidos son sobre, básicamente un programa, una escaleta que seguimos sobre distintos puntos de los que hemos tocado aquí, 5 concretamente, de los vacunados, ¿no? De las vacunas, los pinchitos y todo el rollo, indagando en cada uno mucho más, por si alguien los quiere escuchar. Creo que para hacer un cómputo global de lo que significan los pinchitos, Carlos, hemos hecho buen trabajo para ponerlo al menos encima de la mesa y por si alguien se quiere motivar a exponérselo a su pareja. Así que mil gracias, señor. Nos veremos próximamente. No sé si hemos dejado alguna cosa en el tintero. Animar a que la gente se haga responsable de su salud y que lo investiguen. No tienen que creerme a mí nada de lo que he dicho. Que investiguen por ellos mismos como yo hice, que no soy médico, pero cuando tú te pones y vas tirando del hilo y luego que saquen sus propias conclusiones y hagan lo que consideren de manera responsable, pero no porque se lo diga a alguien o por el miedo a... Muchas gracias, Pau. Ha sido un capítulo muy chulo. Igualmente, un abrazo.